Viernes 31 de mayo, 9:02. Aníbal de Castro, el periodista Aníbal de Castro está aquí con nosotros. Qué bueno recibirlo, qué orgullo tenerlo por primera vez en radio. Destacaba Julián. Sí. Y Aníbal confirmaba. Buenos días, bienvenido, Aníbal. Buenos días y contento de estar aquí con todos ustedes. Qué bueno. Aunque habías hecho la explicación del lugar, de el receso en el ámbito diplomático, volver al periodismo y con una posición tan importante a cargo del Diario Libre, nos gustaría para los oyentes ese regreso, ese volver, cuando, aunque ocurrió también con el doctor Molina Morillo, que fue director diplomático y volvió. ¿Por qué? Cuando se supone que ya termina el ejercicio periodístico, bueno, hay un retiro entre comillas, a una posición diplomática para salir del ajetreo, que a veces la gente no tiene la conciencia de lo que es estar al frente de un periódico diario, con esta competencia y redes y ahora estos tan terribles. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es la reflexión en ese sentido? Fíjate, aunque causó una carcajada real, lo que yo voy a decir, porque lo dije cuando presentaba credenciales en el Reino Unido, sí. Entre la diplomacia y el periodismo hay una cercanía, y es que en ambos casos se necesitan condiciones que son similares. La observación, escribir reportes, escribir análisis, y lo que provocó el estruendo real fue que yo dije que los periodistas y los diplomáticos compartían la discreción. Me río nuevamente. Sí, la reina me miró y soltó una carcajada que retumbó por todo el Palacio de Buckingham. En realidad, esa es una de las condiciones de un buen profesional, un periodista profesional, la discreción, porque debe de guardar siempre el secreto de las fuentes. En el caso mío, yo creo que nunca he dejado de ser periodista, siempre porque, como yo le dije aquí a mi querido amigo Pablo Macchini, he escogido el periodismo por vocación y por decisión propia. Es decir, que por ambos lados, el lado emocional, el lado que te indica el camino a seguir, el periodismo siempre ha estado en la mira. Y me siento bien haciendo lo que hice durante muchos años, haciéndolo en mi país y sobre todo haciéndolo en el periódico que yo fundé. O sea que yo le llamo que he vuelto a los orígenes. Pero tú eres un periodista de la vieja escuela y se te tiene como un baluarte de respeto hacia esa metodología que define el verdadero periodismo. Esos esquemas, ese protocolo de investigación, esos mandatos. De repente el mundo cambió, llegó la sociedad de la información y las cosas han ido cambiando. Incluso algunos diarios se ven compelidos a ir como cediendo espacio a un tipo de información que hace 20 años era impensable. Pero los públicos han cambiado. ¿Cómo ve Aníbal de Castro, de la vieja, de la nueva y de la futura escuela, el periodismo de hoy? Ciertamente ha habido un cambio en el periodismo. Como ha habido un cambio en la vida, la vida no es estacionaria, uno no se baña 2 veces en el mismo río, y lo mismo ocurre con el periodismo. La irrupción de las redes sociales plantea un reto, plantea oportunidades, y yo creo que las estamos aprovechando acá en República Dominicana y en el caso específico en el grupo Diario Libre. Pero siempre ha habido una condición que yo creo que es esencial y que revela el éxito que ha tenido el periódico que yo fundé y en el que estoy trabajando de nuevo, Diario Libre, y es la sintonía con los lectores. Esa sintonía no significa que tú te doblegues ante el lector, sino que tú lo entiendas y trates de satisfacer su demanda, pero al mismo tiempo de tú traerlo hacia ti con lo que tú entiendes que es el buen periodismo. Entonces, la sintonía, entendiéndolo de esa manera, como una adaptación, un acomodamiento al lector y viceversa, ya más sutil la viceversa, pues funciona. Entonces, el periodismo, las cuestiones básicas del periodismo no han cambiado. El periodismo busca la verdad,
busca suministrar una información lo más apegado a los hechos posible, bajo el entendido cierto de que la objetividad completa, absoluta, no existe. Y que lo que tú ofreces como noticia ya pasó por tu cerebro, y en ese cerebro, querrámoslo o no, ha sufrido cierta transformación. Pero periodismo sigue siendo lo mismo, en la etapa digital, en la etapa del periodismo escrito. Hay que informar apegado lo más posible a la verdad, y de eso se trata, y eso es lo que yo trato de hacer. Estamos conversando con el director del periódico Diario Libre, periodista, Aníbal de Castro, y hay gente escribiéndome, wow, ¿cómo lo lograron? Me pregunto. Pero bueno, ya esos son trucos, ¿verdad?, de los chicos. ¿Cómo lidia un director en un medio con esa transición de lo digital, esa estrategia que hay que combinar de el periodismo tradicional como lo llevábamos a ese periodismo digital que también tiene una forma y una mecánica de mercadeo muy diferente? ¿Cómo ha podido lograr esa cohesión o de las dos estrategias? Si uno mira el desarrollo de la comunicación, se da cuenta de que hasta cierto punto es circular. Primero fue la palabra, después fue la palabra escrita, cuando vino la invención de la imprenta con Gutenberg. Después la palabra se bifurcó un poco, se hizo audiovisual, se convivió con la palabra escrita, y ahora lo que estamos viendo con lo digital es una vuelta a la palabra. Básicamente lo digital es la palabra transportada por medios que facilitan esa comunicación. Ha habido un cambio en la tecnología, pero en lo que es la comunicación en sí, la palabra sigue siendo la misma desde que se imprimió la primera Biblia hasta que ha habido la palabra artificial que te leen la noticia escrita, la inteligencia artificial. Ha habido todos estos cambios tecnológicos que hasta cierto punto uno ha tenido que acostumbrarse y adoptarlo. Pero por ejemplo, nosotros estamos en un medio que ha tenido un renacimiento, es la radio. La radio hace menos de unas decenas, vamos a decir una decena de años en singular, había sido entendida como relegada al olvido, un medio marginal, y sin embargo ha reirrumpido con una fuerza brutal en la comunicación. Hoy en día en la República Dominicana, ustedes son un ejemplo de que la radio importa, de que ese bache que hubo de atención al medio, se ha saltado, y tenemos una radio en la República Dominicana y en el mundo con un poder increíble. En todos los países en que yo estuve, en mis casi 20 años de vida diplomática, la radio era y sigue siendo importante. Y por eso yo disiento de esa tesis de que el periodismo escrito, el periodismo impreso va a desaparecer. No, nosotros vamos a tener una coexistencia de diferentes medios de comunicación. Se harán más modernos, la impresión será mejor, los colores serán más nítidos en los periódicos, pero habrá la radio, habrá la tele y habrá también lo digital, seguirá. Pero lo del papel, ¿tú crees que va a sobrevivir? El periódico en papel en 5 o 8 años, o ya va a quedar más como... Yo digo, porque cada vez las tiradas son menores y la lectoría en lo digital son mayores. Yo creo que va a continuar. Yo creo que esa coexistencia va a continuar. Por ejemplo, el libro no ha desaparecido. No ha desaparecido. El libro impreso continúa. Yo soy un lector de libro digital. O sea, yo difícilmente compro un libro físico ahora. Pero debo reconocer que sigo visitando librerías. Cuando tengo la oportunidad visito las librerías. Miro el libro que me interesa y después compro la versión digital. Claro, la versión digital, lo que me ha hecho es que me ha aproximado más al libro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a Amazon y compro un libro que no ha salido todavía. Lo compro digital. Cuando el libro sale, a medianoche está en mi tableta. O sea que en la mañana yo lo estoy leyendo en República Dominicana, un libro que se editó en España o que se editó en los Estados Unidos o que bien pudo haberse editado en Francia. Yo lo tengo en República Dominicana.
que hace 40 años uno venía un profesor Macalé, amigo donde y Macalé traía había, Macalé había que ir. traía un ejemplar y lo dejaba en la fotocopiadora de la UAS. Sí, lo de Macalé, Cristian, es un buen ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo en la década de los años 80, 90, yo esperaba que New York Times llegara a Heida. Los domingos. Heida era los domingos Macalé en en la la Noel. Sí, exactamente. No, era en la Noel. estaba cerca En la Noel, de aquí. en la Manuel, Sí, pero estuvo cerca de aquí en la Tiradentes, ahí donde estaba la bolera. Ahí estaba, yo iba al mediodía, tomaba el New York Times y me pasaba la tarde leyendo aquel periódico gordísimo, gordísimo. Ahora no, ahora yo tengo el New York Times en mi tableta a medianoche. Lo tengo el día entero porque está sirviendo noticias digital el día entero. Y eso es lo que hacemos en Diario Libre. Pero sí han estado desapareciendo librerías. ¿Sí? Eso se percibe. Librerías han desaparecido, bueno, lo que tú dices, librerías con los libros impresos, porque ahora las Con los libros librerías impresos, son lógicamente. globales. Sí, sí. Tú puedes comprar un libro en cualquier parte del mundo digital. Pero Aquí ¿qué nos es? hemos quedado con cuestas, fundamentalmente. Ok, pero ¿qué es Gracias a Dios. ¿qué es lo importante? Lo importante es que el libro, como medio de conocimiento, de transporte de conocimiento, de ideas, sigue vigente. Lo que ha cambiado es la forma de comunicar esas ideas. Y es lo mismo con las noticias. La noticia, y esto yo lo quiero resaltar, la noticia es exactamente lo mismo, servido de manera diferente. Hay un detalle. Sí, adelante, chico. Quiero entrar en un tema ya diferente. Usted como vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Diarios ha estado pues inmerso en reuniones a propósito de la Ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. La ley está promulgada, hay recursos de inconstitucionalidad que se han sometido al Tribunal Constitucional. ¿Usted qué entiende que puede ocurrir finalmente? ¿Cuál será el desenlace con relación a este tema de la modificación de esa ley? Sí, tal como has dicho, yo soy el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y parte de la comisión de la Sociedad Dominicana de Diarios que ha estado trabajando junto a una comisión del gobierno en la revisión, lo que podría ser la revisión de esa ley. Yo no soy el vocero de la comisión y por tanto voy a reservar las informaciones al respecto para no cometer indiscreción y para mantener la disciplina. Salió el diplomático, el periodista. Sí puedo decir que se está trabajando. Eso sí lo puedo decir. Dos filósofos, y yo quiero que usted sea el tercero. Habermas dice, no decir noticias es noticia. Uno. Y el otro filósofo, Pepín Corripio. Mis medios no son rentables, pero si no los tengo me acaban. Y yo le quiero preguntar a usted ahora, hay una verdad buena y una verdad mala. ¿Dónde está en los periódicos una y dónde va la otra? Bueno, entre Jürgen Habermas y Pepín Corripio hay una es cierta... un tema de dinero entre ellos dos, ¿eh? No, hay una cierta distancia y una cierta proximidad también. La noticia para mí es la noticia. La noticia, como yo dije, es la aproximación que el periodista busca a la verdad. Hay varias verdades. Es probable que haya varias verdades. Hay una posverdad, hay una verdad paralela, como ha dicho Trump y como dicen algunos pensadores. Pero yo quiero quedarme con la sencillez del periodista, siempre buscando la verdad. Y cuando uno busca, uno tiende a encontrar. Sí, pero perdone que lo interrumpa. El problema es que su rol no es de periodista, es de lo armador del equipo. Y vuelvo a Pepín de nuevo. O sea, cómo la prensa, puede ser New York Times, como sea, cómo la prensa se alinea con un pensamiento y saca verdades de una parte y de la otra ni la menciona, por ejemplo. No. ¿Cómo se alinea hacia una forma de pensamiento y por ahí se queda? Mira, ese no es el periodismo que yo comparto ni es el periodismo en el que yo creo. Yeah. Yo creo en la pluralidad. Yo creo que el trabajo del periodista debe ser abrir tantas ventanas como sea posible.
todas las corrientes tienen derecho a ser expresadas, siempre que se mantengan dentro de una línea de respeto al otro. Pero bajo ese entendido puede que haya varias verdades. Está tu verdad, está la mía, está la del otro. Y cada quien escoja la que se acomode más a su manera de ser, a su interpretación de la vida y a lo que son sus intereses. Y yo creo que esa es la base de la democracia, porque esa aceptación de la idea del otro, yo la llamo simplemente tolerancia. Aníbal, y las redes son instrumentos maravillosos, pero también rueda mucha basura. Entonces uno aquí dice, cuando le llega alguna información, uno dice, espérate, déjame verificar con los medios, Diario Libre, Listín, uno va a los periódicos, Caribe, pero en ocasiones uno nota, y lo hemos criticado aquí fuera del aire, creo que en el aire también, lo relativo a que los periódicos convencionales, los medios convencionales de credibilidad, a veces se montan en las historias menores, a veces de chisme, de personas sin ninguna condición artística, que son influencers o son famosas por ser famosas por decir cosas. Entonces los periódicos de alguna manera validan, o sea, hay un tráfico en esa información y los que están a cargo de los periódicos digitales o de las versiones digitales de periódicos como Diario Libre, Listín, etcétera, se montan qué sé yo, normalizan eso. Uno dice, oye, ¿qué pasa si los periódicos son para la profundidad, la credibilidad, la verificación, para un poco la salvaguarda social, la contaminación? ¿Por qué se montan en esas olas que a veces son terribles? Sí, ese es el dolor nuestro de cada día. Ese es un dolor para el cual yo busco con ansiedad un analgésico. Y a veces lo consigo, otras veces no. Entonces, pues, llevo a cuesta ese sufrimiento. Esa es la cruz de un periodista que dirige un medio de comunicación en la República Dominicana y en cualquier otro país, de cómo tú manejas lo que es paja y cómo tú manejas lo que es el grano en el servicio en el trabajo, en el servicio de las noticias cada día. Pero ciertamente yo creo que hay una banalización de las informaciones, no solo aquí en la República Dominicana, sino en todo el mundo, porque en los países más desarrollados tú tienes lo que se llama lo que llamamos el periodismo amarillo, pero también tienes esa nueva, si vamos a llamarlo de alguna manera, adjetivarlo de alguna manera, ese morbo que se recoge en la vida de las celebridades, de los artistas, de los deportistas, y esa es una moneda que tiene una circulación muy larga y extendida en países desarrollados y no desarrollados, en países con una historia mucho más antigua que la de la República Dominicana y mucho más antigua que la de este lado del mundo. Pero hay lo siguiente, el periodismo, los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad también. Entonces, los comentarios que tú tienes a las informaciones en la República Dominicana no son los que tú ves en las noticias que sirve, por ejemplo, el Financial Times o en las que sirve Le Monde de París. O sea, hay una diferencia. Entonces, pues, yo creo que deberíamos de ser un poco condescendientes con nosotros mismos y entender que vivimos en la República Dominicana, que somos dominicanos, y que hay una correspondencia con todo lo que eso implica. Que Toshiba es la que más se escucha en Spotify. Y que Vogel hizo un precisamente por ahí va la pregunta de ahorita. O sea, hay una realidad, hay un mandato de las grandes audiencias, de las grandes lectorías, que un medio de comunicación, que cuidado, es una empresa. Claro. Espérate, tiene que dejar beneficios para pagar a sus empleados. Sí. Pero hay unas características del lector
porque siempre existió el Zoom en Londres, el Zoom que era terrible. Cada sociedad tiene su periódico sensacionalista, amarillo. Y está... No, el Guardian. No, The Guardian es un periódico serio. Bueno, está el que tuvieron que cerrarlo, era The News of the World, que era el dominical, que por los escándalos que provocó, que pagaba espionaje telefónico y cosas por el estilo. Y bueno, estamos hablando del país donde los derechos humanos antecedieron, el tema de los derechos humanos antecedieron a la Revolución Francesa. 1200 y pico de entonces la Carta Magna, exactamente. Ahí es que vamos. O sea, existía el periódico amarillo, el sensacionalista ya, y aquí estaba el periódico que cumplía con una serie de protocolos periodísticos, de seriedad, ¿no? Respetando también una línea editorial. De repente viene la siendo el amarillismo de mayor circulación. Ese buen dato. Pero ¿qué pasa? Todavía New York Times era rentable, El País era rentable. De repente ha habido un problema donde lo de la sociedad de la información ha golpeado la rentabilidad del periódico formal. Y ese periódico formal dice, pues espérate, vamos a ver de qué manera nos vamos adaptando a una realidad social, a una exigencia de ese mercado que quiere que le hablen de Toshiba o de la muchacha que ni es cantante ni es nada, pero que ya tiene un don para la felapsio. Y de repente sale en un medio el don que tiene la señora para el felapsio. Pero ella no es cantante, no es que Rocío Jurado dijo algo, no. Ahora, ¿cómo sobrellevar? Porque la responsabilidad tuya es superior al director del periódico. O sea, tú eres el presidente del consejo. Esto es peor, esto es más serio todavía. Claro. O sea, ¿cómo llevar esto? Esto es un negocio, tiene que ser rentable. El pueblo quiere lucha, que luche ya es veneno. O sea, ¿hay algún tipo de filtro que tú te has inventado desde que tú eres un hombre muy global, ¿no? Para rescatar un poco o proteger el periodismo de Diario Libre, que ha sido una garantía de muchas cosas buenas. Sí, bueno, el secreto es el equilibrio, uno tratar de servir a las dos audiencias sin que se aleje ninguna de las dos. Es una tarea sumamente difícil, pero no imposible, es una tarea de cada día, es una tarea de cada hora, es una tarea en todo el contenido del periódico. Tenemos diversos canales, tenemos un canal, ¿no?, digital, tenemos el periódico impreso, tenemos un periódico digital para la diáspora global. Entonces, son audiencias diferentes, uno trata de servir contenidos diferentes, pero siempre apegados siempre a todavía hay cosas no negociables. Sí, claro. Hay cosas no negociables. Cosas negociables a un sentido de ética. Pero yo quiero insistir en lo que señalaba anteriormente, y es que un periódico, un medio de comunicación, guarda una correspondencia con la sociedad donde está. Y la sociedad en su conjunto, pero también con segmentos diferentes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, esa búsqueda infructuosa del analgésico que yo señalaba, ¿no?, el analgésico para ese dolor de cada día. A veces cuando se me hace difícil, yo traigo unos recuerdos muy sencillos. Es el siguiente: los periódicos de más circulación en el Reino Unido, el lenguaje que utiliza es el de un niño de 5 a 6 años. Wow. No, claro, para conectar. Tomando en cuenta la sociedad como... Perdón, eso me recuerda a Ramés Virgilio Gómez Pepín, en la redacción. Él le gustaba consultar los titulares, la portada, ¿no? Vespertino, que se vendían al pregón, tenían que impactar. Entonces a veces yo le decía a Fresco, Rama, eso está en húngaro, eso no lo entiende nadie. Chulería, ves, tú sacas un... Entonces, no conforme, le preguntaba a otro. Y entonces una fórmula era, cuando pasaba uno de los mensajeros, los muchachos que llevan y traen, ¿qué usted lee ahí? Ok, cámbialo. Y no lo entienden, cámbialo. Por ese ejemplo de los 5 años. Y sí, y es para ellos realmente. ¿Qué cambió? Nosotros estamos en un país que ha disminuido la tasa de analfabetismo
independientemente de que todavía tenemos ciertas brechas de interpretación, análisis, eso es otra discusión. Pero en los 90 la gente se suscribía a Rumbo. Yo estaba ingresando a la universidad y nosotros buscábamos los artículos y el que estaba suscrito y nos la prestaba y leíamos a los articulistas. Había más analfabetismo y menos nivel adquisitivo en términos económicos. Sin embargo, ahora la gente en la sociedad tiende a consumir otro tipo de producto, de contenido. Y uno muchas veces trata de correlacionarlo con la evolución educativa, económica, ¿qué ha pasado? ¿O fue la misma tendencia que se colocó desde esa agenda setting de los medios a que estuvieran orientados a leer un tipo de contenido? Porque ahora, si sale una revista tipo Rumbo, usted sabe que no dura mucho tiempo sobreviviendo. Sí. La revista Rumbo fue un buen experimento, sí. Creo que fue un experimento exitoso y es la madre nutricia y fue la madre hasta cierto punto económica también de Diario Libre, Diario Libre, porque de Rumbo pasamos a Diario Libre. Era un contenido, un periodismo de investigación, básicamente un contenido que requería estar más que alfabetizado, diría yo, sí, claro, para digerirlo. No, yo creo que hay contenido de la misma naturaleza servido por diferentes vías, diferentes fuentes. Quizás no tan solo enfocado a la República Dominicana, pero en redes, en internet uno encuentra pues, periodismo de calidad, periodismo de investigación. Quizás no de República Dominicana, pero lo encuentra. Hay una demanda diferente, y los tiempos cambian. Yo no creo que tenga que ver tanto con la alfabetización, porque, señores, cuando se escribió y se publicó la obra cumbre de nuestro idioma, El Quijote, ¿cuál era el grado de alfabetización que había en el mundo o que había en España? Sin embargo, es un clásico universal, y a mí me gusta mucho señalar un hecho, y lo voy a poner en un contexto. Es el siguiente: con todo y todo, el tercer requerimiento de los lectores en una investigación que terminamos de hacer sobre el periódico, su contenido, lo que gusta, lo que no gusta. El tercer requerimiento de los lectores es que sea periodismo bien escrito. Claro, redacción impecable. Ese es el tercer requerimiento de los asiduos a Diario Libre. Entonces, ahí voy a poner el hecho que iba a señalar. Cuando pusieron en prisión al director de uno de los periódicos más populares de Turquía, de Estambul, el director dijo que lo único que pedía era que le permitiera llevarse a la ergástula un libro. ¿Cuál fue ese libro? El Quijote. En turco. Y una pregunta, don Aníbal, con mucho respeto, por supuesto. Cuidado, cuidado. A la defensiva. Sí. Mucho cuidado. Diario Libre estuvo en mano o fue parte de los dueños de Diario Libre que tuvieron los de San Pedro, ¿cómo se llaman? Carajo. ¿De la Universidad UCE? No. Los Ferry Iglesias. Te me corrige si no es así. No, nunca han estado ahí. Yo no sé por qué lo ligaba una cosa con la otra. No. Hay un extravío ahí. Sí. Bueno, pero la pregunta tiene que ver con el fondo. Yo entendía y me preguntaba, ahora usted me corrige, estaba equivocado. ¿Cómo si los Ferry estuvieron tan cerca de Juan Bosch, y de una manera u otra Aníbal de Castro confrontó mucho tiempo, o Juan Bosch a Aníbal de Castro? ¿Cómo se daba esa simbiosis? Pero ya usted me lo aclara. Ahora sí. Queda la parte de confrontación. Yo siempre he confrontado la intolerancia. Ese es el tema. Ya yo lo dije anteriormente, de que yo creo en el pluralismo. Yo creo que una de las tareas del periodismo es abrir cuantas ventanas sea posible
para que fluyan las ideas libremente, las diferentes corrientes de pensamiento, porque eso es lo que enriquece a una ¿Y qué sociedad. pasaba con Juan Bosch entonces? Bueno, Juan Bosch era un intolerante, o sea, no entendía o no aceptaba que le opusieran ideas contrarias, ese en una etapa de su vida. Después cambió y terminamos siendo muy buenos amigos. Pero la leyenda Aníbal, a que hay, propósito, esa anécdota Aníbal. o es leyenda, y creo que este es un excelente momento para dejar establecido eso. Tú me dirás si es leyenda o es una anécdota de la entrada de don Juan, llega a las instalaciones, va a entrar y un watchman le dice a don Juan que él no puede pasar. Cuando don Juan pregunta, el watchman dice que tiene órdenes de no dejarlo pasar y se arma tremendo problema. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Sí, yo he oído decir eso. Sí, hay Eso ha corrido, yo creo que es un mito. Pero yo era director de Última Hora en ese entonces, compartíamos el local con el Listín Diario, pero yo estaba en la parte de atrás. O sea, la entrada no era por Última Hora. Pero había que hice la recorrer. pregunta, yo creo que es importante, Claro, es importante, porque sí. eso queda, hay toda, óyeme, el mito de una que historieta. llegó y Pero- Aníbal de Castro llamó y dijo que no dejaran entrar a don Juan para provocarlo, porque Eso don fue- Juan tenía... ese- Eso es así. Eso ha quedado en la sí, conciencia no, social. Eso es totalmente incierto. Lo primero es que yo pero ese dato jamás le hubiese cerrado la puerta a Bosch, como jamás le hubiese cerrado la puerta a sus ideas, que es más importante que la puerta física. Lo que ocurre, ya lo digo, Bosch era intolerante y bueno, chocó contra lo que yo pregonaba, el periodismo que yo hacía. Pero también, mira, el problema que tienen los líderes políticos es que están rodeados de un entorno que tiene sus intereses particulares y tiene su visión particular también de mirar las cosas y los acontecimientos. Y Bosch tenía un círculo de psicofantes que no entendían lo que era el periodismo independiente y le insuflaban una serie de ideas. Entonces ahí se producía una combustión que despedía unos gases contaminantes de la atmósfera. Ese era el Aníbal, problema. a propósito de este episodio, Pero usted, si es posible, nos gustaría. presenta ese periódico. Usted Usted no se puede Aníbal, quedar. es un periodismo un poco serio. Usted no puede estar no aquí. puede quedarse aquí en esta serie. Esto no es serio. Con Aníbal de Castro, Cosas de Aníbal. Qué vaya. la relación, si pudieras examinar la relación de los últimos presidentes con la prensa. Hipólito, una situación muy particular. Leonel Fernández, No, de Balaguer para acá. Danilo y actualmente Luis Abinader. Esa relación, presidente más abierto, más cerrado, los conflictos. ¿Cómo Aníbal de Castro examina a cada presidente en esa relación con la prensa? Es diferente, ciertamente, y las circunstancias también eran diferentes. Yo creo que pueden mucho las circunstancias en esa relación. En el caso de Balaguer, pues había una situación en el país de beligerancia, había un periodismo diferente, hacíamos un periodismo diferente, que básicamente buscaba el respeto a los derechos humanos, entendiendo como parte de esos derechos la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entonces ahí había un choque que la mayoría de los periodistas teníamos. Compartíamos esa visión de cambio en la sociedad, de mayores libertades, y había una relación tensa en el gobierno. Después, en el caso de los gobiernos del PRD, la situación mejoró, pero no para mí. Yo tuve unos choques muy fuertes con el gobierno de Salvador Jorge Blanco, ustedes lo recordarán, Sí, claro. y creo que he sido el único periodista que ha sido honrado con una carta pública del presidente de la República en todos los periódicos. Pero después se entendió, la intolerancia del gobierno de Salvador Jorge Blanco cambió y terminamos en una muy buena relación. Fue también el caso con Bosch, volviendo a lo anterior. Terminamos siendo buenos amigos, gracias a la intervención de Miguel Coco. Miguel Coco, Que me dio y bueno, las cosas se aclararon. Después, con el gobierno, cuando Balaguer retorna al poder, es otro Balaguer. Y la verdad que la relación en ese entonces con el presidente Balaguer fue
muy buena. Yo tuve la oportunidad de, fuera del poder, de entrevistarlo un par de veces en entrevistas que fueron históricas, donde Balaguer habló de cosas de su artista favorito, cosas que nunca no había dicho, que no se le habían preguntado, quizás porque no había dado la oportunidad. Después con Hipólito Mejía, Hipólito es muy particular, pero Leonel, no, Hipólito, bueno, el del 96 con Leonel, no, la relación fue muy buena con la prensa, no hubo mayores problemas. Con Hipólito hubo algunas fricciones, pero tampoco mayores. Cosas mayores. Sí. Y después con los otros gobiernos, con Danilo Medina, el regreso de Leonel Fernández y ahora el presidente Abinader, ha habido una relación de mutuo respeto. No hay periodistas perseguidos, no hay periodistas encarcelados, no hay boicot publicitario a los medios. Y creo que la República Dominicana ha cambiado, eso es un cambio positivo y yo me siento satisfecho. ¿Usted no cree que ha bajado la capacidad de crítica, digamos, del periodismo dominicano a los gobiernos en los últimos periodos? Puede que sí, pero más que censura o autocensura, yo creo que se debe a que el periodismo o lo que los periodistas ven el periodismo de una manera diferente, quizás en parte por su formación, porque hacer un periodismo crítico requiere formación, requiere inteligencia, y en la medida en que el gobierno es más abierto, más transparente, más democrático, esa crítica se hace más difícil, porque requiere un grado de sofisticación. En los tiempos de Balaguer solamente había que decir que no respetaba la libertad de prensa, que coartaba las ideas, y eso era todo, y con eso se estaba haciendo un periodismo crítico, un periodismo de vanguardia. Ahora no basta, porque eso no ocurre. Ahora tú tienes que escudriñar en las acciones del gobierno, confrontarla con la realidad, ver si las políticas se corresponden con lo que se prometió. Es más difícil la crítica. Requiere un periodismo de mucho mayor nivel, y creo que es donde está el problema. Aníbal, en ese contexto, ¿cómo examinas la semanal? Que generó controversia, también yo pensaba que era un espacio de tiempo que iba a terminar con la campaña. El presidente anunció que no, que continuó. Entonces hay sus diferencias de enfoque con relación a este mecanismo que permite ese encuentro semanal con el presidente. Acuérdense que yo soy un periodista a la vieja usanza, como me definió Pablo. Y yo creo en las ruedas de prensa más formales. A mí ese formato de la semanal no me gusta. No me gusta como profesional de la comunicación, como periodista, ni creo que es el más conveniente para el presidente. El poder, la presidencia, requiere de cierta solemnidad. Y esa solemnidad está ausente de las ruedas de prensa del presidente Abinader. Es una rueda de prensa donde se hacen unas preguntas tontas, no tonta en el sentido que lo decía Rafael Herrera, se hace una pregunta disparatadas, creo que es lo más apropiado, por un lado, donde van influencers, gente que no tiene la más remota idea de lo que es el periodismo, y no creo que el presidente debería asociarse con ese tipo de pretensión periodística. Eso por un lado. Por el otro, es un ejercicio de transparencia porque tú preguntas lo que tú quieras. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que tiene. Pero yo variaría el formato y mantendría esa rueda de prensa porque es una manera muy buena de que el presidente se comunique con los gobernados. Nos pasó, en la emoción de la entrevista, al momento del cambio, tenemos que ir en este momento a hacerlo. Regresaremos en breve con Aníbal de Castro. Adiós.